Así te gusta. Ciencia de conservación. Enrique Hostalé es biólogo, además de coordinador de la estación. Lo tengo que leer, Enrique, porque esto es muy largo y no quiero que se me olvide nada. Es coordinador de la estación de biología marina del Estrecho, concretamente en Ceuta, y que está gestionada por la Universidad de Sevilla. Y además es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Con ese motivo te tuvimos aquí era la alarma todavía, no me acuerdo bien, o ya había pasado, no, después de la alarma, ¿no? Después de la alarma. No. Bueno, pues a partir de ahora vamos a contar con la colaboración, inestimable, impagable, de Enrique, que nos va a ir enseñando un poco todo. Pero antes, dime, ¿qué es esta estación? ¿Por qué la Universidad de Sevilla? ¿Cómo se inicia todo este proyecto? Vale, nosotros la estación de biología marina empezamos en el 2012 a trabajar en Ceuta y a tener un local físico. Pero los miembros del laboratorio de la universidad han estado por Ceuta y por el Estrecho normalmente en la zona de estudio, y concretamente, por ejemplo, aquí en Ceuta se han hecho 3 tesis doctorales y algunos artículos que han ido saliendo poco a poco sobre el puerto y los sedimentos, después sobre la lava Patella ferruginea, que es la que está en peligro crítico de extinción. Total, que varios compañeros han ido viniendo. Mucho y de tiempo, hecho además, hace ya muchos años que se está trabajando en con la Universidad de Sevilla. La tesis, por ejemplo, la primera se publicó en el 2014, o sea que este hombre, que José Manuel Guerra, tuvo que venir aquí al final de los 90 a hacer los estudios y las muestras. ¿Qué importancia tiene para una ciudad como la nuestra que esté implicada, que esté esta estación, que tengamos esta estación aquí, pero que además esté muy vinculada a la Universidad de Sevilla desde el punto de vista científico? Bueno, yo soy de Ceuta y creo que lo bueno y lo positivo es que es una excusa perfecta para que los miembros de la Universidad de Sevilla o de otras universidades que tengan que pasar a estudiar o hacer un estudio en el Estrecho, pues diga, pues en vez de irme a lo mejor a muestrear Tarifa o Algeciras, o pues me voy a Ceuta porque allí tengo una estación de biología, tenemos un equipo, hay unas facilidades económicas para que poder gestionarlo, y por nuestra parte, por ejemplo, en la universidad, pues un trabajo fin de carrera, pues a lo mejor en vez de hacerlo en Tarifa o en Cádiz, Quizá muy bien, venir a Ceuta. muy bien, pero si van viniendo aquí, que será mejor, ¿no? Digo yo, ¿no? Claro, claro, por la misma. Es un lugar estratégico, el Estrecho, por supuesto. ¿Y Ceuta lo es también para el estudio? Sí, Ceuta es un lugar estratégico porque está en el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho es un sitio único, un sitio en el que se unen, es una puerta, siempre hemos hablado de las culturas, pero también a nivel de biología se mezclan 2 mundos, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Y pues, aparte de ese de paso, pues hay especies, por ejemplo, que son endémicas del Estrecho, que solamente viven en esta zona porque las condiciones ambientales son las idóneas para ellas, por ejemplo. O sea, ¿Se ha estudiado a lo largo de la historia lo suficiente esta zona, Enrique? Sí, bueno, siempre Ahora con más intensidad, con más suerte, ¿no? Claro, a nosotros, al tener por ejemplo la estación de biología, nosotros pues no es mucho más fácil. Dentro de 2 semanas viene una compañera para hacer trabajo fin de carrera aquí a Ceuta, que ya lo empezó el año pasado. Tenemos muestreo de la Universidad de Berna porque con los peces luna. Entonces, claro, al tener un sitio, pues es mucho más fácil, tienes tu embarcación, porque necesitamos un material también más o menos sofisticado. Hacéis muestreo todos los días o casi todos, ¿no? Claro, normalmente en verano, hasta septiembre es un buen mes y ya empezamos a terminar, y en principio, por ejemplo, ahora estamos con los muestreos con Ovimasa, con el tema de la alga invasora, la Ruglosterio camurae, con los peces luna, que tenemos que hacerlo antes que termine el mes, que empezamos también la semana que viene, que colaboramos con la Almadraba y con este hombre de la Universidad de Berna, y hacemos estudios. Y después, al final de mes o principio de noviembre, vendrá esta compañera a su trabajo a fin de carrera. Entonces estamos apurando ya el verano, digamos. ¿En invierno no se puede? ¿No se hace? ¿Se hace? ¿No Sí, se hace? sí. Por ejemplo, depende, hay cosas de estaciones. Por ejemplo, el censo de la Patella ferruginea, de la lapa, que está en peligro de extinción, lo hacemos todos los inviernos porque a nivel de larva, pues interesa hacerlo en invierno. O sea que depende de la época del año, se hace una cosa o se hace otra. Bueno, hablas de la alga invasora, ya tuvimos ocasión de hablar en su momento de eso, pero ella sigue, ¿no? Ella continúa. Sigue creciendo. imparable. Imparable. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Enrique? Pues como era la primera vez que venía con esta nueva sección, no sé cómo lo llamáis, de sección, pues digo, bueno, vamos a hablar de los trabajos que hacemos nosotros, porque al final todo lo que hablaremos en el futuro será o de una especie, o de un hábitat, o de algo concreto de Ceuta. Y digo, vamos a presentarnos un poco, no solo mi trabajo, sino el trabajo de mis compañeros, y yo creo que como inicio vamos... Pues como inicio tenemos un pequeño vídeo, vamos a ponerlo, y ya nos conduce Enrique.
este pequeño vídeo que decías tú. Vale, es que no sé si se me escuchaba o no se me Ahora escuchaba. sí. Vale, lo he puesto, vamos, es de la NASA, está por internet, y básicamente era para poner un poco y darnos cuenta dónde nos encontramos nosotros y la diferencia que hay con otras zonas Uy, del... qué borrascoso todo, ¿no? Claro, aquí se concentra, esto es un embudo, digamos, y las condiciones ambientales de aquí, estos son corrientes superficiales. Entonces las condiciones ambientales que se dan en el estrecho son particulares y únicas. Entonces a nosotros lo que nos interesó montar la estación de biología aquí en el estrecho era un poco eso. Y al final es el hábitat que estudiamos. Qué barbaridad, visto así nos hace uno a la idea, ¿no? Claro, nosotros somos muy pequeños, estamos ahí, somos un puntillo, pero todo Sí, y bueno, las especies... un puntillo que pasa, por el que pasa todo, ¿no? Claro, claro, esa es la... Bueno, vamos a ver, ahí estamos, y así son esas corrientes superficiales que aportan ¿qué? Bueno, es un sistema que otro día podemos hablar solamente de las corrientes que pasan por el estrecho. Pero bueno, son típicas de nuestra zona. Claro, claro, la imagen solamente que quería, por el que le traigo el vídeo, era para darnos cuenta que el estrecho es un hábitat muy concreto, muy vale, ya sí tenemos único. la imagen fija. Es pues eso, que el estrecho es un sitio único a nivel de biología marina como hábitat, y por eso el interés, digamos, en este caso la Universidad de Sevilla y otras universidades que vienen aquí o centros de estudio que también están aquí en Ceuta estudiando. Fíjate que, como tú decías, es un pequeño embudo, fíjate todo lo entorno que tiene, ¿no? Todo lo que pasa por ahí, casi Claro, sin darnos por cuenta. ejemplo, hay especies que son típicas del Mediterráneo, pero la podemos encontrar en el estrecho, que es su zona de distribución límite, o especies que son del Atlántico, un caracol, una caracola, por ejemplo, puede ser del Atlántico, no entra en el Mediterráneo, pero a nosotros sí se nos queda en el estrecho. Claro, porque Ahí está, la temperatura cambia, la salinidad cambia, la corriente cambia y no le gusta esa zona para ¿Hay vivir. muchas zonas parecidas a lo que ocurre en el estrecho o no? A mí es que me gusta presumir de lo que tenemos. Hombre, como estrecho, pues hay otros estrechos en el Mediterráneo y eso, pero por ejemplo que una un océano Atlántico inmenso con un mar Mediterráneo también inmenso y que sea solamente, vamos, artificialmente está conectado por el canal de Suez, pero... ¿Eso también es riqueza para la zona? Claro, Riqueza es natural, una condición riqueza... única, muy... Bueno, pues vamos a la siguiente, a ver qué nos muestras en la imagen siguiente. No tenemos ni idea, tienes que enseñarnos de todo, porque vamos a intentar aprender a ver. ¿Qué estáis haciendo ahí? Vale, lo que he traído varias fotos, varias listas de fotos, que con la idea de hablar de los tres ejes, digamos, las tres líneas que tenemos de trabajo en la estación y por qué se creó la estación de biología. Una es la investigación, tanto propia nuestra de nuestro departamento, de nuestro grupo de investigación, o con gente de fuera, o sea, fomentar la investigación en Ceuta. Otra línea es hacer estudios científicos técnicos que sirvan a nivel de gestión, por ejemplo a la consejería o a los encargados de la gestión, que tengan esa información para que puedan gestionar el patrimonio natural. Y después la otra línea, que es la divulgación, que por eso también pues yo estoy currando. Está currando porque viene... Entonces la idea es traer varias fotos y hablar un poquillo rápido y otro día podemos hablar de temas concretos, de especies concretas, ya un poco también lo que os interese. ¿Qué están manejando ahí? ¿Un pez luna? Es que no lo sé, no lo veo. Sí, ahora saldrá también más fotos. Esto es una colaboración con ese hombre de Lucas, de la Universidad de Berna. Tenemos una colaboración con la empresa de Almadrabeta de aquí, con los buzos, con Sergio y con la Fray Martín, la empresa, y nosotros vamos una semana o 2 semanas al año y aprovechamos, como ellos en el copo se les meten muchos peces luna, antes de que ellos lo saquen y lo vuelvan al mar, pues nosotros aprovechamos y le tomamos medidas, peso, ¿sabes? Por ejemplo, lo vamos identificando. ¿Esto cuánto mide? ¿Esto es este, por ejemplo, es pequeño, ese es 90 centímetros. Este 90 centímetros es pequeño. Sí. Eso es pequeño. Sí. Bueno, ¿qué podemos encontrar entonces? Claro, hemos encontrado, de hecho ahora saldrá alguna foto que no es el más grande que hemos encontrado. Por ejemplo, tuvimos que usar por ejemplo la grúa para poder levantarlo. Este pesaba unos 300 y pico kilos y aquí, pues esto por ejemplo estamos cortando una pequeña muestra para el ADN. Eso no le hace sufrir al pez, ¿no? Hombre, no está en su hábitat, es como si nos meten a nosotros en el agua y hay momentos de estrés, pero después se ve que normalmente son duros, que no es... ¿Los devolvéis al mar una vez que los medís? Sí, porque es muy fácil, estamos ahí, por ejemplo, esto es el copo, esto es la almadraba, ¿sabes? Esto un poco para que veáis las dimensiones, y en diciembre vimos otro más grande, lo que pasa es que la foto no era tan buena, y por eso he traído esta. Pero bueno, que imagínate, estaban en el copo, pasan aquí, los muestreamos, los pesamos, y van al agua por la otra banda del barco, o sea que tampoco... ¿Tiene algún microchip o algo para que pero te lo sigáis? No, sale al mar y ya está, ¿no? Claro, ahora mismo hemos empezado, este es el tercer año que hacemos el estudio con este hombre. La idea es publicar un artículo y a ver si poco a poco, pues también que ve qué se necesita y buscar información, porque un chip de eso, por ejemplo, puede costar, no sé, 2.000 euros, 3.000 ¿Y dónde estaba este pez? ¿A qué altura? En la almadraba.
Ahí, cerquita. Claro, entra el almadrabe es un embudo, entran los peces y se quedan ahí. Entonces nosotros aprovechamos, como ellos no lo pescan, ellos lo tiran directamente al mar, pues decimos, antes de tirarlo, mételo en esta piscinita que nosotros lo vamos a medir, lo vamos a estudiar, porque estos son peces pelágicos y están en mitad del mar. ¿Qué es un pez pelágico? Un pez pelágico son animales que viven en la columna de agua. Entonces normalmente estos peces están nadando por en mitad del estrecho, entonces es muy difícil conocerlo, porque claro, No, pues, cogerte un barco y irte a mitad del estrecho a ver si cae a ver uno. si cae uno, pues aquí nos caen, vamos, las listas una un día maravilla. puede haber 200, de hecho los buzos tienen que sacar, antes de coger su pesca, los 200 o los 150 peces luna antes de... Entonces ¿Está muy coincide. cotizado este pez o no? Ya no para comer, sino digo para encontrarlos y estudiarlos. No, ¿o? sí, bueno, sí, la verdad que, por ejemplo, Luca trabajaba en Italia y solamente encontraba peces pequeños, me decía. Entonces que dice, claro, yo estoy estudiando la población, pero no encuentro los adultos reproductores, no los conozco, no sé cuánto pesan, no sé cuánto... Y aquí, por ejemplo, caen grandes. Entonces, claro, está súper contento, de hecho, ha pasado su estudio de Italia aquí a Ceuta, porque aquí podemos encontrar... De hecho, ya hemos publicado parte de nuestro estudio, ya está publicado en un libro que han hecho en Estados Unidos, una recopilación de... O sea que esto trasciende las fronteras. Claro, nuestra idea siempre es pública, lo más en la mejor revista posible. Vamos a No la es fácil. siguiente. Qué grande, me deja impresionar. Yo creía que un pez lunes siempre era algo más pequeñito. No. ¿Qué quieres mostrarnos aquí? Esto es otro estudio científico que hemos hecho, era un poco la primera línea, el primer eje que hemos comentado que es los objetivos de la estación. Y entonces, por ejemplo, en este estudio que ya está publicado, nos dijimos, bueno, las escolleras del puerto normalmente son lisas y la comunidad es homogénea, siempre son esas algas. ¿Qué pasaría si hacemos un agujero con las pozas, imitando lo que hay en la playa, en las pozas intermareales? ¿Subirá la diversidad? ¿Bajará la diversidad? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Podemos hacer los puertos más ecológicos? Entonces, por ejemplo, era esto. Entonces fuimos con un taladro, le hicimos un agujerito, todas las pozas eran iguales, porque después tiene que replicarlo para que sea, no puede valer una poza, tiene que poner varias. Entonces pusimos Bahía Norte, Bahía Sur, nuestros tres bueno, sitios. para ver cómo todo... Claro, para levantar la información necesitas replicación. Entonces ya después, en la siguiente foto, se ve como... Ahí está. Vale, no sé qué está tan borrosa. Pero vamos, esto básicamente es la poza. ¿Vale? Que hemos visto antes. Sí, a ver, menos... si puedes ver la siguiente foto. A ver, la siguiente sale un poquito más Vale, clara. Bueno. vale, sí, que no sabía que se iba a ver así. Pero bueno, yo creo que nos va a servir. Básicamente esta es la poza, ¿vale? Y nosotros le hemos hecho una fotografía. Y con el programa informático le hemos dicho, para obtener la información y que sea al azar, dame 50 puntos dentro de la poza y dame otros 50 puntos alrededor de la poza. Vemos los animales que hay y vemos cómo evolucionan. ¿Y qué ha pasado? Pues que en un año, por ejemplo, el número de especies y la diversidad ha aumentado, solamente en un año ya ha aumentado lo que había al lado, que era una pared lisa de un bloque de escollera. Bueno, escollera, esto estamos hablando de Ceuta, esos estudios se están haciendo. Sí, esa o es la Fuente Caballo, o es la escollera de Chorrillo, o la del dique de Levante. Que son donde trabajáis. Depende del estudio. Del día, claro. Venga, vamos a la siguiente. ¿Esto qué demuestra todo esto? Pues que en nuestro patio de nuestra casa pues hacemos estudios que se publican a nivel científico internacional. Qué maravilla. Bueno, ¿con esto qué nos dice? Uy, ¿esto qué es? Esto es una lapa y esto, por ejemplo, es la parte, digamos, del eje de trabajo de la gestión. Con Obimasa, con la consejería, actualmente tenemos un convenio. Ejes que estamos viviendo cada eje, esta es la gestión. Sí, entonces hemos hecho la especie para la patela ferruginea, la lapa ferruginosa, y está en peligro crítico de extinción, en la misma categoría que tiene el lince ibérico. Entonces, desde la universidad, nuestro grupo de investigación siempre ha tenido una línea muy fuerte estudiando esa especie, no somos los únicos, evidentemente, en España, y ahora con la consejería necesitaban un mapa de cómo estaba la situación, por si en el futuro hay un vertido o al final un gestor tiene que tomar decisiones. Entonces hemos dedicado esto. Entonces esto, por ejemplo, es una lapa que se está moviendo. Las lapas se mueven, estaba en ese agujerito y ahora se está moviendo porque sale a comer. ¿Luego vuelve? Claro. Eso puede ser otro día que vengamos si quieres, no, solamente de lapa para que vayáis más rápido. Pregunta curiosa, pero bueno, la lapa se mueve. Se mueve, sí. Está pegada como una lapa, pero se mueve. Claro, cuando sube la marea, se sale a comer. ¿Se ha mejorado algo? Porque sabemos que estaba en peligro de extinción, está diagnosticado así hace mucho tiempo, pero no sabemos si hemos ido a peor o mejor. Hemos ido a mejor, por ejemplo, la tesis de mi compañera Gina, que os comenté antes que estuvo aquí, hizo un censo de la población, nosotros lo hemos repetido, más intenso, la intensidad de muestra ha sido mayor, pero al final hemos seguido los mismos sectores que ella hizo para poder comparar lo que ha pasado en estos 10 años. Y, por ejemplo, hemos visto que ha crecido. Hemos identificado 2 subpoblaciones que son fuentes
De hecho, nuestra teoría avala un poco lo que habíamos visto, que Ceuta exporta larvas a Andalucía, exporta larvas de esta especie a otros sitios a otras poblaciones que son fuentes o sumideros, que se llama. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Sí, sí, y además eso hemos visto cómo ha crecido la población en estos 10 años. Entonces, hay varios sitios en Ceuta que son claves para mantenerlo y a mantener la especie. Había un problema en el puerto cuando se quiso ensanchar el puerto, hacer más grande, y ahí Claro. había una familia, una comunidad importante, Claro. parecía que sí. Ahí yo creo que empezó la reivindicación de la Lapa, ¿no? De esa Lapa. Sí, bueno, no me acuerdo. Vamos, hay puertos Bueno, que se han ampliado. Después, por ejemplo, el de Melilla se amplió y ellos también tienen esta misma. especie. Y lo único que tienes que poner medidas de reparación, que se llama, vamos, que la legislación ya te dice. De hecho, en Melilla, por ejemplo, lo que hicieron es, en vez de ampliarlo directamente desde el muro, digamos, la escollera, le han hecho un canal. Han ampliado terreno, pero han dejado un canal en medio y puentes. Entonces, la Lapa sigue viviendo tranquilamente y el puerto se ha ampliado. Porque peligro cuando hablamos de otras especies, nos llevamos las manos a la cabeza porque las vemos caminar, Claro, son más como el interesantes, lince, más interesantes. pero no, al final esto está dentro de la cadena, ¿no? Y si la Claro. perdemos, también perdemos. Vamos a la siguiente. Bueno, es bonita la Lapa, no la había visto nunca así tan de cerca. Vale. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que he comentado, que el estudio que acabamos de entregar el informe final, y estos son los sectores, por ejemplo, que hemos dividido, los mismos sectores que hizo mi compañera Georgina en su tesis, y entonces estamos viendo, comparando Entonces esto servirá a nivel de gestión. Cuando el técnico o pase algo, el técnico tiene que decir, pues las barreras de antipetróleo tienen que ponerse en tal sitio, pues puede elegir, porque no hay barrera para todo Ceuta, entonces tú tienes que elegir y darle prioridad a las cosas. ¿Habéis elegido lo azul, lo verde o todo? Los verdes son los sectores, las zonas que están dentro del espacio protegido de Red Natura 2000 de Ceuta. Ceuta tiene 2 espacios protegidos, que otro día podemos seguir también hablando del tema, y son los verdes. En ese caso, esos son espacios protegidos, por eso también le damos nosotros mayor interés y los resultados los ponemos En separados. eso es en lo que estáis trabajando ahora mismo con más Eso lo hemos intensidad, entregado, que no lo significa entregamos. que no significa que el resto de los sectores no vayan a pasar No, a no. ser estudiados, ¿no? En todo hemos hecho el 20%. Del litoral de Ceuta hemos contado Lapa en el 20% del litoral. 20%. Bueno, Para bueno. saber cómo está la población necesitábamos también tener un esfuerzo de muestreo grande. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración ahora para que esto no vaya Pues, peor? por ejemplo, hemos detectado 2 sitios donde hay el mayor número de reproductores, que sería en este caso en la zona I, el sector I y el sector H, como más o menos tiene su lógica, los acantilados de La Sirena, y dentro del puerto en el sector L. Entonces, por ejemplo, en el caso que hubiese un vertido, sabe que en esos sitios hay que poner prioridad, o poner vigilancia, o poner cuando se haga el plan de gestión o el uso de actividades de las zonas protegidas, que se sepa o que se tenga en cuenta que a lo mejor en esas zonas no se puede hacer cierto tipo de actividades, y otras sí. Bueno, no sé si nos quedan más imágenes. Sí, pero nos bueno, que quedan. si no venimos... Venga, vamos a la siguiente. Vale, esto es un poco los resultados que nos han ido saliendo, si quieres te lo podemos pasar, que es un poco lo que hemos hablado ahora, ¿sabes? ¿Veis? Pues vamos viendo las densidades que van saliendo, ya en el informe pues lo Algunas son pondremos... importantes, ¿eh? Otras Claro. menos, pero algunas ya son importantes. Vale, un poco se va viendo el mapa, entonces ya... Estamos haciendo un poco, presentando un poco lo que es la estación, el trabajo que está haciendo y lo que está haciendo la Universidad de Sevilla, pero bueno, luego nos has prometido que cada uno nos enseñarás un poquito más de lo que tenemos. Esto es lo que se está haciendo. ¿Quiénes son? Estos son compañeros, por ejemplo, de la Cruz Roja, que tenemos un convenio con ellos, porque nosotros estamos aquí, pero vamos, no solamente estamos en la universidad, tenemos un convenio, por ejemplo, con la Cruz Roja, con el Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja, con una empresa de buceo Watergate. Hemos ido teniendo en estos años, ahora con la consejería, entonces van cambiando las empresas o administración y vamos teniendo convenios. En este caso, con la Cruz Roja, pues a lo mejor le damos una charla sobre un tema o lo que sea, y ellos también pues, nos acompañan con su equipo a bucear o dependiendo de la muestra. De alguna manera empezar a conocer Eso, lo que la parte de divulgación. la parte de la divulgación, que además tenemos tendrá muy bien. No sé, Carlos, si tenemos. ¿Este es el equipo? ¿O el equipo Sí, eso base, por ejemplo una o- charla que hicimos con mi compañero Juan y Álvaro, que quedamos con los voluntarios de la Cruz Roja, y después de la sesión allí en la estación de biología, pues fuimos a Fuente Caballo y vimos las algas y estuvimos trasteando Para in los situ. que trabajáis en esto es una gozada, ¿no? Encontrarse con lo que estáis buscando, con lo que estáis trabajando, ver las familias que hay allí. Claro, claro, bueno, entenderlo es muy complicado, o sea que Sí, no, yo no voy a intentar entenderlo. No, digo por Vos- nosotros, que hay mucho trabajo que... ¿Estáis a qué nivel? ¿En qué punto estáis del trabajo? ¿Al 50, al 100, al 10? No sé, ¿cómo vais?
A ver, Queda mi trabajo es muchísimo la por coordinación. Bueno, yo estoy como el coordinador, pero por ejemplo, yo después tengo mi tesis doctoral aparte, o sea que como trabajo no entiendo ¿Y tu tesis de qué va? ingeniería ecológica, un poco de las pozas, de los puertos, que sea lo más, intentar que sea un poco más sostenible. Bueno, pues Enrique, esto va a ser interesante porque esta parte, yo no, No sé, sé, si, no sé si yo no sé si cuando nos acercamos al mar y miramos sabemos lo que hay ahí, no sé si lo valoramos, ¿no? Y forma parte de nuestras vidas y de todo, o sea, es fundamental. Esa parte es fundamental, aunque no la miremos solo para bañarnos en verano y ni siquiera fondeamos, ¿no? Pues Enrique, ¿qué te parece? Nos vemos en 15 días. Y Perfecto. creo que nos hemos quedado, creo que eran esas las imágenes Sí, que era un tenía. poco la idea de lo que estamos haciendo y después podemos ir hablando del tema que os interese. Pues no, yo aquí el maestro eres tú. Yo no, Vale, voy a ver voy a intentar qué se nos ocurre. Voy a intentar aprender, ¿eh? Y creo que nuestros espectadores, que es a quien nos dirigimos y que es a quien queremos llevar definitivamente la información, pues yo creo que estarán a intentar que por lo menos lo vayan entendiendo, lo vayamos conociendo, y porque no se puede defender aquello que no se conoce, ¿no? Entonces, si nos acercamos, pues será mejor. Enrique, muchas gracias. De verdad, hasta la próxima. Bueno, pues será nuestro invitado cada 15 días para hablarnos de eso, de la ciencia de conservación, que oímos hablar muchas veces nos quedamos con los nombres pero no sabemos para qué sirven. Pues tenemos un gran maestro. Bueno, me voy a ver Teresa dónde está y qué está haciendo. Teresa, buenas tardes de nuevo. Uy, te oigo viento. Buenas tardes, Beatriz. Sí, tú estabas hace un momento mirando al mar y nosotros también estamos mirando al mar, pero